En el presente video estudiaremos el quinto tema de la unidad 5, que es población infinita, servidores múltiples y cola infinita. Este tipo de modelos es muy común para cuando se quiere realizar un estudio con diferentes escenarios. Como ya vimos anteriormente, existen varios tipos de modelos. Los que se ajustan a este tipo de modelos son los modelos MMC, en donde C es el número de servidores y aquí es C servidores o S servidores con llegadas de Poisson y tiempos de servicio exponenciales. Pero también existen los modelos MDC, en donde los tiempos de servicio son distribuciones degeneradas, que normalmente son distribuciones log normal o la distribución normal. Y los modelos MEKC, en donde los tiempos de servicio son distribuciones de tipo Erlang. En este tema vamos a estudiar o enfocarnos principalmente en los modelos MMC, que son los más comunes y son la base para todos los demás. Tenemos los indicadores de desempeño fundamentales como lo es LQ, LS, WQ, WS y el cálculo de las probabilidades para cuando hay n integrantes o n elementos en el sistema. Y como nos podemos dar cuenta, los cálculos dependen de un factor que se llama P0. Aquí tenemos las fórmulas en donde se puede aplicar este modelo para comprobar o para determinar los indicadores de desempeño que tiene el sistema de líneas de espera. Para comprender mejor la aplicación de estas fórmulas, haremos dos ejemplos. El primer ejemplo, o el ejemplo 1, nos dice lo siguiente. La sala de urgencias del Hospital General proporciona cuidados médicos rápidos a los casos urgentes que llegan en ambulancia o en vehículos particulares. En todo momento se cuenta con un médico de guardia. No obstante, debido a la creciente tendencia a usar estas instalaciones a causa de los enfrentamientos armados en la ciudad, el hospital experimenta un aumento continuo en el número de pacientes. Dado lo anterior, se ha presentado la propuesta de asignar a un segundo médico. Al proyectar los datos, el ingeniero industrial estima que los pacientes llegarán a una tasa promedio de uno cada media hora. Un médico requiere un promedio de 20 minutos para atender al paciente. ¿A qué resultado se llegaría si se contratara al segundo médico en urgencias? Este ejemplo es un claro ejemplo de una comparación de escenarios. Aquí lo que se requiere es ver si es factible o si es adecuado contratar a un segundo médico. Para eso tengo que aplicar el procedimiento con el modelo MM1, es decir, el sistema actual con un médico de urgencias y compararlo con un escenario de un MM2, es decir, en caso de que se contratara a un segundo médico. Entonces vamos a poner en marcha las fórmulas del tipo MM1 contrastándolas con las del MMS, cuando S es igual a 2. Aquí vamos a empezar a trabajar. Hay que recordar que siempre lo primero que se tiene que hacer es determinar cuánto vale lambda y cuánto vale mu para poder calcular el factor de utilización ρ. Para el caso particular tengo que identificar cuánto vale lambda. En este caso lambda es la tasa de llegada. Y aquí nos dice que la tasa de llegada, por aquí debe decir, dice que los pacientes llegarán a una tasa promedio de 1 cada media hora. Por lo tanto, ¿cuántos pacientes llegan en una hora? Van a llegar 2. Entonces lambda es igual a 2. Llegan 2 pacientes por hora. En el caso de mu, mu es la tasa media de servicio o la tasa promedio de servicio. En este caso nos dice que un médico requiere un promedio de 20 minutos para atender al paciente. Por lo tanto, ¿a cuántos pacientes atenderá en una hora? Esto es sencillo de calcular y el resultado es 3. Por lo tanto, la ρ es igual a 2/3. Con esos datos vamos a trabajar el ejemplo y ya vimos que en el caso de lambda es igual a 2, mu es igual a 3 y ρ es 2/3, que es el equivalente a 0.666. Primero vamos a hacer el escenario con el MM1.
Entonces aquí ponemos MM1 y aplicamos las fórmulas del modelo MM1. Para el cálculo de la LS, recordemos que es igual a lambda sobre mu menos lambda. Esto es igual a 2 sobre 3 menos 2, que sería 2 entre 1. Significa que hay dos pacientes en el caso del valor de LS. Para LQ aplicamos la fórmula correspondiente, que es lambda cuadrada sobre mu por mu menos lambda. Y esto es igual a 2 elevado al cuadrado sobre 3, que multiplica a 3 menos 2. Esto es igual a 4 sobre 3, 4 tercios, que equivale a 1.33 pacientes. Ahora vamos a calcular el valor de la WS. WS, la fórmula nos dice que es 1 sobre mu menos lambda. Esto es igual a 1 sobre 3 menos 2, que es 1. En este caso es 1. Como es tiempo y la escala de tiempo es en horas, significa que el tiempo que se va a tardar un paciente en el hospital general va a ser de 1 hora. Ahora, ¿cuál va a ser la WQ? Es decir, ¿cuánto tendría que esperar para ser atendido? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar haciendo cola? La fórmula nos dice que es lambda sobre mu, que multiplica a mu menos lambda. Y esto es igual a 2 sobre 3, que multiplica a 3 menos 2, que es 1, que sería 2 sobre 3. Y esto es igual a 0.666. Por lo tanto, si yo hago 0.666 y lo multiplico por 60, entonces la WQ es igual a 39.6 minutos. Ahí tenemos los indicadores de desempeño para el modelo MM1. Ahora bien, hay que calcular si contratáramos a un segundo médico. Aquí sería el modelo MM2 o el modelo MMC o MMS cuando S o C valen 2. Ahí ya tenemos que aplicar las fórmulas que acabamos de ver para este tipo de modelos. Primero tengo que calcular el valor de P0. P0 es igual a 1, que divide a estos factores, que serían la sumatoria de n igual a 0 hasta c menos 1. C es la cantidad de servidores, como son 2 menos 1, la sumatoria va a ir desde n igual a 0 hasta 1, del factor ρ elevado a la n sobre n factorial. A eso le voy a sumar el factor ρ elevado a la c entre c factorial y lo voy a multiplicar por el factor 1 sobre 1 menos ρ entre c. Y ese va a ser el valor de P0. Muy bien, hay que calcular factor por factor. Vamos a calcular primero este factor, que vendría siendo la sumatoria que va desde n igual a 0 hasta c menos 1 de ρ elevado a la n sobre n factorial. Es decir, este primer factor. Entonces, desarrollándolo, la sumatoria va a ir desde 0 hasta 1, porque va a ser así. Es la sumatoria desde n igual a 0, c es igual a 2 menos 1 hasta 1, de ρ elevado a la n sobre n factorial. Desarrollando esa serie, nos va a quedar lo siguiente. ρ, recordemos que vale 0.666. Entonces sería 0.666 elevado a la 0 sobre 0 factorial, porque recuerden que la sumatoria empieza de 0 y termina en 1. Por lo tanto, el valor que sigue sería 0.666 elevado a la 1 sobre 1 factorial. Si yo calculo ese factor, nos va a quedar 1.66. Ya tengo el primer valor para calcular P0, que sería 1.66. Y lo voy a sumar con el siguiente factor, que es ρ elevado a la c sobre c factorial. Y esto va a ser igual a 0.66 o 0.666 elevado a la c. C en este caso vale 2, porque son dos servidores, son dos médicos. Entonces lo elevo al cuadrado y lo divido entre c factorial, que es 2 factorial. Y esto nos va a dar
0.2218. Ya tenemos el segundo factor y lo anotamos aquí, 0.2218. Ahora lo voy a multiplicar por el tercer factor, que el tercer factor sería 1 sobre 1 menos ρ entre c. Aquí sería 1 sobre 1 menos 0.666 entre 2. Esto nos da 1 entre 1 menos 0.333, que sería 1 sobre 0.667. Al final de cuentas nos va a dar 1 entre 0.667, 1.50. Y aquí tengo el tercer factor, 1.50. Para el cálculo de P0 va a ser 1 entre esas cantidades. Y esto nos va a dar 0.50. Ese es el valor de P0. Ahora bien, vamos a calcular los demás factores o los demás indicadores de desempeño. Lo vamos a hacer aquí a un lado. Y recordemos que la fórmula de LS es igual a LQ más ρ, por lo que todavía no tengo LQ, por lo que debo de calcular primero LQ, y LQ es igual a ρ elevado a la c más 1 sobre c menos 1 factorial por c menos ρ elevado al cuadrado multiplicado por P0. Desarrollando eso, aquí nos va a quedar lo siguiente. Ρ elevado a la c más 1. C es 2 más 1 son 3. Entonces sería 0.66 o 0.666 elevado al cubo sobre 2 menos 1 porque es c menos 1 factorial multiplicado por 2 menos 0.66 o 666 elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar 0.16. Ahora LS, aquí lo tengo, LS va a ser igual a LQ más ρ, que sería 0.16 más ρ, que es 0.666, y eso nos da 0.83. Aquí tenemos los dos valores para las diferentes L's. Ahora la WQ. La WQ va a ser igual a LQ entre lambda. Sería 0.16 sobre 2. Y el equivalente sería, o el resultado va a ser 0.08. Como la escala de tiempo es en horas, es 0.08 horas. Lo que es el equivalente a 4.8 minutos. Por último, el cálculo de la WS. WS va a ser igual a LS sobre lambda. Es igual a 0.83 sobre 2. Y eso va a ser igual a 0.415 de hora. Y el equivalente lo multiplicamos por 60, sería 24.9 minutos. Ahora bien, con todos estos indicadores que hemos calculado, en el contexto del hospital, ¿cuál sería el indicador crítico? Supongamos que alguien va enfermo y que va a una sala de urgencias. ¿Cuál es el tiempo crítico para ese sistema? El tiempo crítico para ese sistema es la WQ. La WQ es crítica. ¿Por qué? Porque es el tiempo que se va a esperar para ser atendido. En el caso del modelo MM1, es decir, cuando hay un médico, WQ vale 39.6 minutos. Vamos a poner 39 minutos. Y en el caso cuando se contrata a un segundo médico, que es el modelo MM2, WQ vale
4.8 minutos. Entonces, poniéndose en contexto, si alguien va enfermo y si solamente hay un médico, se tardarían en apenas atenderlo 39 minutos. Pero si hay dos médicos, el paciente esperaría nada más 4.8 minutos o 5 minutos para pasar con el médico. Por lo tanto, se recomienda contratar a un segundo médico para ese contexto. Y con eso terminamos el análisis del ejemplo 1. El ejemplo 2, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a comparar dos escenarios. Y el ejemplo dice así: una comunidad es servida por dos compañías de taxis. Cada compañía es dueña de dos taxis, por lo tanto hay 4 taxis. 2 taxis con la compañía 1 y 2 taxis con la compañía 2, las cuales comparten el mercado de manera equilibrada, es decir, por partes iguales. Este hecho se evidencia por el hecho que las llamadas llegan a la oficina de cada compañía con una tasa de 8 llamadas por hora. Es decir, de manera muy general, en cada compañía pues llega una lambda de 8 por hora. El tiempo de corrida dura, o sea, el tiempo que dura el recorrido de un taxi cuando lleva a un pasajero, dice que dura en promedio 12 minutos. Entonces, si dura en promedio 12 minutos, ¿cuántos viajes o cuántas corridas hace en una hora? Recuerden que es el análisis dimensional. Deben de estar en las mismas unidades. Entonces, mu vale, en este caso, vale 5. Porque si un viaje o una corrida la hace en 12 minutos, como lo dice aquí, entonces hace 5 corridas por hora. Luego nos dice, las llamadas llegan de acuerdo a una distribución de Poisson y el tiempo de corrida es exponencial. Por eso es que es un modelo o se ajusta a un modelo MM1 o MMS, más bien. Las dos compañías recientemente fueron compradas por un inversionista, quien está interesado en consolidarlas, es decir, en juntarlas en una sola oficina de despacho de taxis. Esto con el fin de proporcionar un mejor servicio. ¿Será conveniente para el dueño consolidarlas o dejar el sistema actual con 2 oficinas? Entonces, eso es lo que vamos a analizar para poderle responder a ese dueño de la compañía, si dejar las 2 oficinas o consolidarla en una sola. Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo 2. Muy bien, para el ejemplo 2, el primer escenario que vamos a tener es cuando las dos compañías están por separado. En este caso, como las dos compañías se equilibran, entonces estamos hablando de un modelo MM2, porque cada compañía tiene 2 taxis. Y como cada compañía se equilibra, con el solo hecho de analizar una sola compañía, podemos entender cómo trabaja la otra, porque trabajan de manera similar. Entonces, aquí, de nuevo, ya sabemos que lambda es igual a 8 y mu es igual a 5. Entonces, al hacer el cálculo de la ρ, que sería 8 entre 5, nos va a dar 1.6. Y C es igual a 2, es decir, hay 2 servidores. Aquí ustedes se preguntarán, bueno, este modelo es válido siempre y cuando ρ sea menor que 1. Para el cálculo con las fórmulas o con los modelos que se vieron anteriormente, es válido. Pero la ρ teórica, es decir, la ρ teórica es igual a lambda sobre C por mu. En este caso va a ser igual a 8 sobre C, que vale 2, por mu. Y mu vale 5. Y si hacemos ese cálculo de 8 entre 10, pues nos va a dar 0.80, cumpliendo con el criterio de que ρ tiene que ser menor que 1. Pero para las fórmulas que se van a aplicar, se toma la ρ de aplicación, que es simplemente lambda entre mu, que es 1.6. Pero el modelo sí es válido porque la ρ teórica, cuando se consideran los 2 servidores, pues sí nos da menor que 1. Entonces vamos a continuar con los cálculos. Es decir, vamos a calcular P0, porque es la base para el cálculo de todos los demás indicadores. En este caso, P0
volvamos a recordar la fórmula, sería 1 entre el factor de la sumatoria desde n igual a 0 hasta c menos 1. En este caso c vale 2 menos 1, pues es 1. De ρ elevado a la n sobre n factorial. El otro factor es ρ elevado a la c sobre c factorial, multiplicado por 1 sobre 1 menos ρ entre c. Entonces a 1 lo voy a dividir entre todo eso. Vamos a calcular cada uno de los factores para poder determinar cuánto vale P0. Bien, el primer factor, como lo hicimos en el ejemplo anterior, sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta c menos 1, que sería 2 menos 1, de ρ elevado a la n sobre n factorial. De manera directa, ya sabemos que ρ vale 1.6 y es 1.6 elevado a la 0 sobre 0 factorial, que es 1, este factor, más 1.6 elevado a la 1 sobre 1 factorial. Y eso nos da 1 más 1.6, 2.6. Entonces el primer factor aquí de la fórmula de P0 es 2.6, que le voy a sumar el siguiente factor, que es ρ elevado a la c sobre c factorial. Si se fijan, lo estoy sacando por partes. Entonces ρ elevado a la c sería 1.6 elevado al cuadrado sobre 2 factorial, porque c es igual a 2. Y eso nos da 1.28, que aquí lo voy a poner, más 1.28. Y eso lo debo de multiplicar por el tercer y último factor, que sería 1 sobre 1 menos ρ entre c. Eso nos va a dar 1 entre 1 menos 1.6 entre 2. Eso es 1 entre 1 menos 0.8, que sería 1 sobre 0.20. Y eso nos da 5. Y aquí lo voy a multiplicar por 5. Ahora sí, ya estamos listos para calcular P0. P0 es 1 entre toda esta operación. Y eso nos daría 0.11. Ya tengo el valor de P0 para cuando las compañías están por separado, para el modelo MM2. Continuando con el cálculo de los indicadores de desempeño, LQ, ya sabemos que es ρ elevado a la c más 1 sobre c menos 1 factorial, que multiplica a c menos ρ elevado al cuadrado por P0. En ese caso sería 1.6 elevado a la 3 dividido entre 1 factorial, porque c menos 1 es 1 factorial, multiplicado por 2 menos 1.6 elevado al cuadrado. Y eso lo multiplico por 0.11, que es el valor de P0. Y esto nos va a dar, de manera particular, 1.6 elevado al cubo. Sería 4.096 sobre 1 factorial, que es 1. Y 2 menos 1.6.4 elevado al cuadrado es 0.16. Y eso lo multiplico por 0.11. Y eso nos va a dar 2.81. Eso es lo que vale LQ. Para calcular LS es simple. Es LQ, que es el valor que acabo de calcular, más ρ. Entonces LQ es 2.81 más ρ, que es 1.6. Y eso nos daría 2.81 más 1.60 sería 4.41. Continuando con los cálculos, sería WQ es igual a LQ sobre lambda. LQ fue 2.81 sobre lambda, que vale 8. Y 2.81 entre 8 nos va a dar 0.3512 de hora. Recuerden que la unidad fundamental de tiempo es en hora. Si yo lo quiero transformar a minutos, lo tengo que multiplicar por 60 y eso nos daría 21.07 minutos. Por último, WS sería LS sobre lambda y LS nos dio 4.41.
sobre lambda que vale 8. Y eso nos daría 0.5512 de hora. Y si lo multiplicamos por 60 para convertirlo a minutos, sería 33 minutos. Y ahí ya tenemos lo que es el resultado del modelo MM2 cuando consideramos que las dos compañías están por separado. Las dos compañías se comportan de la misma forma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se consolidan? Ya no es un modelo MM2, hay una sola oficina con 4 servidores, es decir, con 4 taxis. Y para eso yo voy a considerar el modelo MM4. Muy bien, si se considera el modelo MM4, significa que la lambda, que antes era 8, ahora van a llegar, en vez de 8 a cada oficina, van a llegar 16 llamadas a una sola oficina. Entonces el valor de lambda cambia. El valor de mu sigue siendo el mismo, porque se supone que en promedio cada trayecto, no importa qué taxi sea, va a durar 12 minutos. Entonces la tasa media de servicio es de 5 corridas por hora. El valor de ρ va a cambiar. Ρ va a ser igual a 16 entre 5, lambda sobre mu, y eso es igual a 3.2. Y C es igual a 4. Todavía la ρ teórica sigue cumpliendo con el factor menor que 1. La ρ teórica va a ser igual a 16 por 4 servidores multiplicado por 5, que es la mu. Y eso nos va a dar 16 entre 20. Esto nos va a dar 4 quintos, que es 0.8. Todavía sigue cumpliendo con la validez de los modelos matemáticos. Pero la ρ que vamos a utilizar es la ρ de aplicación, que es la 3.2. Vamos a otra vez a calcular P0 cuando es MM4. P0 va a ser igual a los diferentes factores, que ya sabemos que el primero es la sumatoria de n igual a 0 hasta c menos 1. Aquí c vale 4, menos 1, 3. Significa que la sumatoria va desde 0 hasta 3. ¿De qué cosa? Pues de ρ elevado a la n sobre n factorial. Significa que aquí voy a hacer la sumatoria de ρ a la 0, porque es la primera, o es el primer valor de la serie, ρ elevado a la 0 por o entre 0 factorial más ρ elevado a la 1 entre 1 factorial. ¿Hasta dónde? Hasta ρ elevado a la 3 entre 3 factorial, porque es c menos 1. Posteriormente, pues el segundo factor se lo sumo, que es ρ elevado a la c sobre c factorial, multiplicado por el factor de 1 sobre 1 menos ρ entre c. Y todo eso pues es 1 entre todo eso. Calculando cada factor por separado, aquí vemos que la sumatoria de n igual a 0 hasta c menos 1 de ρ elevado a la n sobre n factorial es el equivalente en este caso, para aplicarlo, de n igual a 0 hasta 4 menos 1 de ρ elevado a la n sobre n factorial. Y desarrollándolo, ρ ya sabemos que vale 3.2, entonces empieza de 3.2 elevado a la 0 sobre 0 factorial más 3.2 elevado a la 1 sobre 1 factorial más 3.2 elevado a la 2 sobre 2 factorial más 3.2 elevado a la 3 sobre 3 factorial, y hasta ahí llega, porque la sumatoria es hasta 4 menos 1. Entonces, desarrollando cada uno de esos, sería el primero, pues es 1, porque todo exponente elevado o toda base elevada al exponente 0 pues es 1. El siguiente es 3.2. El siguiente es 3.2 elevado al cuadrado sobre 2 factorial, sería 5.12. Y el último, que es 3.2 elevado al cubo sobre 3 factorial, sería 5.46. Esto hace que este factor tenga un valor de 14.78. Y aquí lo voy a poner como primer factor, 14.78. Ahora le tengo que sumar el segundo factor, que es ρ elevado a la c sobre
C factorial. Rho ya dijimos que es 3.2 y C es 4. C es 4, entonces 3.2 elevado a la 4 sobre 4 factorial. Y esto nos va a dar 4.36. Entonces aquí pongo 4.36. Y por último lo voy a multiplicar por el tercer factor, que es 1 sobre 1 menos rho entre C. Aquí sería 1 entre 1 menos 3.2 entre 4. Y esto es igual a 1 sobre 1 menos 0.8. Y al calcular esto sería 1 entre 0.2, ya sabemos que es 5. Y aquí es por 5. Entonces 1 entre todo esto nos va a dar 0.027. Y ahí tenemos el valor de P0, que es la base para calcular los demás indicadores de desempeño. Empezando con los indicadores de desempeño, LQ es igual a rho elevado a la C más 1 sobre C menos 1 factorial por C menos rho al cuadrado, y eso lo multiplico por P0. Entonces, sustituyendo, aquí sería 3.2 elevado a la C más 1, que es 4 más 1, es a la quinta potencia, de C menos 1, que es 4 menos 1, es 3 factorial, que multiplica a C, que es 4, menos rho, que es 3.2, y lo que me salga lo elevo al cuadrado. Y esto lo voy a multiplicar por P0, y P0 fue 0.027. Si yo hago esa operación, el valor de LQ sería 2.35. El valor de LS sería LQ más rho es igual, LQ nos dio 2.35 y rho vale 3.2. Esto va a ser igual a 5.55. Continuando, WQ es igual a LQ sobre lambda, y LQ nos dio 2.35 sobre lambda, que vale 16 ahora. Y esto nos va a dar 0.1468 de hora. Y si lo multiplico por 60 para convertirlo a minutos, sería 8.81 minutos. Por último, WS. WS es igual a LS o a L entre lambda. Y LS nos salió 5.55 dividido entre 16, que es lo que vale lambda. Y eso nos daría 0.3468 de hora. Y la equivalencia en minutos sería 20.81 minutos. Entendiendo todos estos valores, en el caso de LQ es la cantidad de clientes que hay en espera para recibir un taxi, que sería 2.35. LS es la cantidad de clientes que están siendo atendidos y que están esperando, sería 5.55. WQ es cuando llaman a un taxi, cuánto tiempo se tarda en llegar, sería 8.81 minutos. Y WS es el tiempo total de la espera más el recorrido, sería 20.81 minutos. Es decir, desde que ustedes piden un taxi hasta que llegan a su destino, para este caso, se tardarían 20.81 minutos. Bien, otra vez hay que identificar el indicador crítico. En este caso, el indicador crítico es el tiempo que los clientes están esperando para recibir su servicio. En este caso, para que llegue el taxi a recogerlos. Entonces, aquí lo que tenemos es que el indicador crítico está en función de la WQ. En el modelo MM2, la WQ fue de, aquí tenemos, fue de 21.07 minutos. Entonces aquí lo ponemos. 21.07 minutos. Eso es cuando tenemos compañías por separado. Y cuando consolidamos en el modelo MM4, la WQ es igual a 8.81 minutos.
quiere decir que no espera tanto. ¿Qué es lo que se debe de concluir? La conclusión es consolidar, poner solamente una sola oficina. Y con eso terminamos el análisis de líneas de espera cuando son modelos de varios servidores. Finalmente, el modelo 3 se refiere a un modelo para hacer análisis económico. Y vamos a ver lo siguiente. Dice, American Weavers Inc. tiene una planta de manufactura de tela en Georgia. La planta tiene un gran número de máquinas tejedoras que con frecuencia se atascan. Estas máquinas son reparadas basándose en el procedimiento de la primera en entrar, la primera en ser revisada. Es decir, la primera que se descompone es la primera que tiene que ser revisada por uno de los 7 miembros del personal de reparación. Entonces aquí nos damos cuenta que las entidades no son personas o los clientes, sino en este caso los clientes son las máquinas que se descomponen y cuando se descomponen tienen que hacer cola para ser revisadas por alguno de los 7 miembros del personal de reparación o de los técnicos. Significa que los servidores son los técnicos porque son los que les van a dar servicio de reparación a las máquinas. Entonces aquí C o S vale 7. Luego nos dice, durante varios recorridos, la gerente de producción ha observado que, en promedio, aproximadamente de 10 a 12 máquinas están fuera de operación en cualquier momento debido a que están atascadas. Ella sabe que contratar personal de reparaciones adicional bajaría el número de máquinas sin funcionar, lo cual traería como consecuencia un aumento en la producción, pero no sabe a cuántas personas contratar. Suponga que la aparición de máquinas atascadas puede ser aproximada por un proceso de Poisson, con una tasa promedio de 25 por hora. Esto vendría siendo la lambda, es decir, la aparición o la llegada de máquinas descompuestas. Entonces lambda es igual a 25. Luego nos dice, cada máquina requiere un promedio de 15 minutos de tiempo de reparación, lo cual para cada servidor significa una tasa promedio de 4 máquinas por hora. Es decir, si una máquina se descompone, o más bien, si una máquina es reparada en 15 minutos, ¿cuántas máquinas van a ser reparadas en una hora? Pues 4. Entonces μ es igual a 4. Con esos datos, pues podemos continuar con el problema. A continuación dice, como asesor, se le ha pedido que recomiende el número de reparadores adicionales que se necesitan contratar. Actualmente hay 7. Entonces se tiene que hacer un análisis con un modelo MM7 y luego ir contrastando con un MM8 para ver si se disminuyen los tiempos o la cantidad de máquinas descompuestas, luego con un MM9, MM10, en fin. Pero hay que considerar los costos, tanto los costos de mantener paradas las máquinas como los costos de contratar personal. Luego nos dice, el departamento de contabilidad le ha informado que el costo por hora por persona es de $50 y que el costo por hora por máquina descompuesta es de $100, quedando la relación de la siguiente manera. El costo total es el costo del personal más el costo de la espera, es decir, el costo de tener máquinas improductivas, donde el costo de personal es igual al costo por hora por reparador por el número de reparadores. Y el costo de espera es el costo por máquina en reparación por el número de máquinas descompuestas. Aquí tenemos una tabla recapitulativa. Por ejemplo, aquí se aplicaron las fórmulas para el modelo MM7 hasta el modelo MM11. Por cuestiones de tiempo no se va a hacer cada uno de esos modelos, pero ya saben cómo se calcula desde P0 hasta el último indicador que es WS. En este caso aquí tenemos una tabla recapitulativa que ustedes la van a poder ver en sus diapositivas con los resultados de los cálculos. De igual forma, una vez que ya se hicieron todos los cálculos, se tiene que identificar el indicador crítico. En este caso está marcado en negrita. El indicador crítico para este problema es el número esperado en el sistema LS. Extrayendo estos datos, porque LS, ¿qué vendría siendo? Son las máquinas que están descompuestas esperando
más las máquinas que están siendo reparadas. Entonces, ese conjunto de máquinas, pues son las que realmente no están operando. Las que están haciendo cola para ser reparadas, más las que están haciendo, más las que están siendo reparadas. Extrayendo estos datos en una tabla diferente, aquí tengo que LS fue 12.09 para cuando tengo 7 personas contratadas. Aquí está, 12.09. Cuando tengo 8 personas contratadas o si tuviera a una persona más, porque recuerden que la plantilla base es de 7, pero si yo tuviera a 8 reparadores, ¿cómo baja la cantidad de máquinas que están descompuestas en total? Baja de 12 a 7, si hacemos un redondeo. Luego, si tengo 9 personas o 9 técnicos, baja de 7 a 6. Y si tengo 10, sigue conservándose en 6. Y si tengo 11, sigue conservándose en 6. Aquí tengo una tabla recapitulativa de esos valores cuando tengo 7 hasta 11 reparadores con el respectivo indicador crítico. Ahora bien, se tiene que calcular el costo. Recordemos que el costo por hora de un reparador es de $50. Si tengo 7 reparadores, tengo que multiplicar 50 por 7. Pero aparte le debo de sumar el costo de mantener N máquinas paradas. Y recordemos que el costo de tener una máquina descompuesta es de $100 por hora. Entonces, al hacer la operación, serían 12.09, que es el LS, que son el total de máquinas que están descompuestas por $100. Y esta operación me da $1.559 por hora. Ese es el costo de tener 12 máquinas descompuestas cuando tengo un personal de 7 técnicos. Lo mismo se va a hacer cuando tenemos 8 técnicos. Tengo que multiplicar los 50 que ganan por hora por los 8 técnicos más las máquinas que están descompuestas en total por el costo por hora de cada máquina descompuesta. Eso nos da 1.174. Eso significa que si yo contrato a uno más, los costos disminuyen, entonces me conviene. ¿Qué pasa si contrato a otro más? Los costos siguen disminuyendo. Serían 1.128. Pero ¿qué pasa cuando contrato a otro más? Cuando tendría 10 técnicos, el costo aumenta. Es decir, aquí sube a 1.145. Y si contrato a otro más para que sean 11 técnicos, todavía va a aumentar más. Significa que estamos tratando de encontrar el punto en donde los costos van disminuyendo. Pero va a llegar un punto en que esos costos van a ir subiendo. Hay que encontrar este punto mínimo. En ese caso, el punto mínimo, o cuando ya disminuyó y después empezó a subir, fue aquí. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Tenemos una base de 7 técnicos, por lo tanto, el costo mínimo es cuando yo tendría 9 técnicos. Entonces, la conclusión es que, o se sugiere más bien, contratar a 2 técnicos más. Y ese sería el análisis para un problema completo, ¿no?, de líneas de espera. Aquí prácticamente vemos pues que lo que se hace en este análisis económico de líneas de espera es tratar de encontrar precisamente la tasa óptima de servicio, es decir, la cantidad de servidores, de tal forma que el costo de espera disminuya, pero siempre y cuando esté en un punto de equilibrio con los costos de servicio. El uso del software, que es el 5.6, ¿qué tipo de software se utiliza para teorías de líneas de espera? Normalmente existe una oferta muy variada en software para realizar los cálculos de los indicadores de desempeño, principalmente LS, LQ, WS, WQ, P0, la RO, pero la mayoría están basados en Excel. En la clase les mostraré qué tipo de software y cómo se utiliza. Y con esto terminamos la unidad 5 y terminamos también el curso de investigación de operaciones. Gracias por su atención y fue un gusto haber trabajado con ustedes este semestre. Hasta luego.